Listo. Pues bueno, muchas gracias. Hoy, 1 de mayo de 2020, seguramente una fecha importante en nuestras vidas, en el sentido de que es algo raro completamente lo que estamos viviendo. Vamos a platicar acerca de los secretos industriales el día de hoy. Es dentro de nuestro programa, es el segundo punto, ya entrando en materia de propiedad industrial. Ya las clases pasadas vimos lo que eran las marcas, el proceso registral, que es muy importante, y se agotaron todas las dudas al respecto. Para esto vamos a conocer y vamos a platicar acerca de los secretos industriales. Igual, como siempre, les pido que sus micrófonos siempre estén apagados. Y bueno, dentro de esta arquitectura de ley que les hemos platicado de forma previa, los secretos industriales se encuentran entre el artículo 82 y el artículo 86 de la ley de la propiedad industrial. Y pues estos no están solos, es decir, dentro de esta parte de la ley, pues no se encuentran del todo solos, se complementan también por medio de las jurisprudencias, en este caso, tesis aisladas, jurisprudencias tanto de tribunal como de la Suprema Corte de Justicia, así como ADPICS en el apartado 39 de los ADPICS y en el TEMEC en la sección 20, en el capítulo 20, sección I. Se habla mucho respecto a esos temas. Y el TEMEC es importante en esta referencia porque es el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que está por pasar a la historia, quien empujó o de alguna forma impulsó lo que tiene que ver en materia de secretos industriales en nuestro país. No existían de alguna forma antes, no estaban regulados. Entonces, a partir de esto, bueno, pues las bases históricas, y bueno, vamos a hablar un poquito de este contexto histórico. La primera ocasión en donde el secreto industrial como secreto, como algo que tiene que ver como una ventaja competitiva, algo que es como una forma de propiedad industrial o propiedad intelectual, se codifica en el Código Civil Napoleónico en 1791, en el cual, pues bueno, se adoptaban sanciones civiles para proteger lo que estipulaba todo lo que tiene que ver con secretos de fábrica y, bueno, con la intención de proteger a las empresas francesas de particularmente los chinos. Desde entonces, los chinos ya eran un problema, los armenios, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta figura jurídica fue evolucionando con el tiempo y distintas legislaciones conocieron o le dieron la importancia suficiente a lo que es un secreto industrial, porque el secreto industrial, más allá de ser una forma de protección, es un periodo dentro de las invenciones. Vamos a ver un poquito dos conceptos que no son muy conocidos o que a lo mejor son casi hasta una invención propia, pero que nos ayudan mucho a entender la importancia del secreto industrial. Como les mencionaba, es a través del NAFTA en 1991 que se impulsa esta nueva legislación, que sale la ley en 1991, la ley de la propiedad industrial, que en este momento sigue vigente. Desde entonces ha habido realmente muy pocas modificaciones en el concepto de secreto industrial y se impone de alguna forma por parte de Estados Unidos y Canadá que exista esta protección a la información no patentada. ¿Ok? Entonces, bueno, este es como el antecedente inmediato de este tipo de protección en materia de propiedad industrial. Ahora, existen dos razones prácticas para su existencia, es decir, hay dos razones que sobre todas las cosas tienen mucha importancia y por las cuales es bueno saber acerca de secretos industriales. La primera tiene que ver con el limbo registral. El limbo registral es un concepto que yo me inventé para poder explicar un poco esta fase entre lo que de alguna manera se produce a través de la creatividad, es decir, es un proceso en el cual nosotros como inventores, como creativos, como parte de una empresa, estamos creando ya sea una campaña, ya sea un producto nuevo, estamos escribiendo un libro, estamos haciendo algo, todos estamos dentro de ese proceso creativo que es algo nuevo. Pero entre el proceso creativo, es decir, entre la parte de la creación y el registro, pues hay un gap, hay un periodo de tiempo en el cual este proceso está, o esta información está, no está registrada, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por el otro no todo es susceptible de registro también.
nos vamos a dar cuenta, y ya lo vimos, por ejemplo, sobre todo en invenciones, en marcas, bueno, marcas ya vimos cuáles son las excepciones, pero en materia de patentes o invenciones, no todo es registrable. No estamos, la ley nos permite registrar ciertas cosas y otras no. ¿Por qué? Porque a lo mejor las considera que son cuestiones naturales. ¿Por qué? Porque considera que son, por ejemplo, el tema de las recetas, las recetas de cocina es un tema complicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos conviene, porque de alguna forma, si nosotros patentamos algo, en el momento que lo patentamos, divulgamos lo que es. Entonces le damos publicidad a ese invento, y en el momento que lo publicamos o le damos esa publicidad, se queda abierto a todo el mundo. Entonces nos arriesgamos también que en el proceso de patente, pues a lo mejor ni nos la dan. Y ya nosotros nos abrimos de capa y todo el mundo conoce nuestros inventos o nuestras fórmulas. Entonces, esas dos cosas son importantes. Por un lado, no todo es susceptible de ser registrado, y por el otro lado, hay un periodo en el cual no registramos las cosas porque estamos en desarrollo, estamos en investigación, estamos formulando ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya le expliqué eso, en la parte que no todo es registrable. Y bueno, el ejemplo favorito de esto es la fórmula Coca-Cola. Todo el mundo habla cuando habla de secretos industriales es de la fórmula Coca-Cola. Y es cierto, la realidad es que por más que las marcas competidoras hacen un esfuerzo por llegar al sabor que tiene esta bebida, no le llegan. Y está Pepsi, poder mencionar 10 refrescos de cola diferente, pero no dan. Y si Coca-Cola hubiera dicho, bueno, voy a patentar mi fórmula, supongamos que se pudiera patentar, hubiera durado 20 años esa protección de patente. Y después se hubiera extinguido del todo. Entonces, tendríamos de alguna manera un producto que hace mucho tiempo que no sería susceptible de ser protegido. Sin embargo, por medio del secreto industrial, sí. Y hay muchas historias alrededor de eso. Hay quien dice que alrededor de esta patente solamente 2 personas en el mundo la conocen y que no se pueden subir al mismo avión juntos porque se choca. Bueno, esas son historias, pero al final la receta es una cuestión que nadie conoce y que aunque lo intenten, los competidores no llegan ahí. Ahora, obviamente, esto es importante porque a lo mejor nosotros no estamos al nivel de Coca-Cola, pero sí, si algún cliente nuestro es un restaurantero o tiene alguna parte de productos, es importante que él sepa que parte de sus know-hows, parte de sus productos, tienen que seccionarse. Es decir, él o las personas que tienen ese secreto deben de tener cierta reserva, es decir, nunca divulgar del todo esas fórmulas que tienen que ver con sus procesos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero es importante saber que siempre hay que reservar un poco nuestro conocimiento en esta materia. Y ejemplos al respecto hay, como las recetas de cocina que ya mencionamos, perfumes y fragancias, tampoco son registrables. O sea, aunque muchas personas se confunden respecto de las marcas olfativas, pero como ya vimos, las marcas olfativas tienen más que ver con un zapato que huele a chicle o con un ukulele que huele a piña colada. Realmente no hay una forma actualmente, no existe la forma de que yo registre el perfume de Chanel. No existe. Entonces, por eso, a mí alguna vez me tocó trabajar para una empresa que se dedica a hacer perfumes de contratipo, que son copias, pero no es penado. No hay forma de penar eso porque no hay ninguna forma de combatirlo, porque no está registrado. La única forma de registrarlo es a través de un secreto industrial, pero las fragancias en este caso tienen un proceso de descompresión que nos ayuda, al final del día son elementos químicos, y si juntas esos elementos químicos de la manera correcta, pues voilà, huele a lo que tenía que oler, ¿no? Y por otro lado está el know-how. Y el know-how tiene ciertas cuestiones importantes. También es importante mencionar, muchas veces la gente confunde el know-how con el secreto industrial y no es lo mismo. El know-how, si bien es cierto, es la forma de hacer las cosas o la manera en la cual nosotros llegamos a un resultado, no necesariamente tiene que ser un secreto industrial. Les voy a poner algunos ejemplos y ese tema del know-how va a ser uno de los temas finales. ¿Por qué? Porque todos estos activos intangibles, todas estas marcas, patentes, secretos, bla, 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 el know-how como tal no tiene una característica de ser propiedad intelectual,
como tal, si no es por medio de un secreto industrial, pero sí es un activo intangible. Y ya veremos cuáles son ese tipo de cosas. Ahora, un ejemplo de un know-how, bueno, pues un arquitecto, no, o sea, un arquitecto podrá estudiar arquitectura, podrá estudiar maestrías y lo que sea, pero si no tiene un proceso de haber, no sé, construido 10 edificios antes de diferentes alturas, no va a haber carrera ni maestría que te capacite para saber todas las cosas que se tienen que hacer técnicamente para construir un rascacielos, ya sea un arquitecto o un ingeniero. Ese es el know-how que él adquiere por medio del tiempo, pero ese know-how no lo puedes proteger por medio de un secreto industrial. Y tiene que ver con esa cuestión que muchas personas mencionan como persona clave, ¿no? Pero no nos confundamos. Esos conocimientos que ese arquitecto tiene son conocimientos que técnicamente están disponibles. No se podrían proteger por medio de un secreto industrial. Y también esto es importante porque muchas veces, por favor, a partir de este momento lo van a entender muy bien, van a haber fiscalistas, esos que les gustan hacer malabares, que quieren meter todo por medio de secreto industrial y poder protegerlo, evaluarlo, y entonces van a 1,000,000,000. No, no. ¿Por qué? Porque el día que alguien con 2 dedos de frente que sepa leer la ley, se va a dar cuenta que eso no está bien configurado. Entonces, el know-how sí puede llegar a constituir un secreto industrial, pero no en la mayoría de los casos. Y lo vamos a platicar también más adelante. Hasta aquí, con los conceptos que llevamos, ¿tenemos alguna duda? Voy a abrir los micrófonos por si a partir de aquí tenemos alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? No, digo, ¿cómo? Mira, bueno, yo tengo mucho. Señores, ¿alguien? Todo bien, yo. Ok, perfecto. Bueno. Ahora, después hay un tema que en materia de análisis económico del derecho se le llama la ecuación de la eficiencia. Y también tenemos que conocer que dentro de la patentabilidad o la protección de algunas cosas, hay que evaluar si no estamos saliendo a la calle con casco. Es decir, muchas veces hay muchas empresas o algunas empresas, o supongo que debe haber algunos abogados que se valen de estas empresas para hacerse de sus quincenas, que protegen por proteger, creen que todo lo deben proteger. Y la realidad es que no tenemos por qué proteger todo. No es necesario. ¿Por qué? Porque hay dos factores principales e importantes en los cuales tienen que ver el grado, por un lado, el riesgo que alguien me copie o que yo pierda esa propiedad, ese know-how, y por otro lado es el costo que tiene que ver con esto. Es decir, si de pronto el costo es más grande que lo que me produce ese invento de forma anual, trimestral, etc., en comparación al riesgo, es decir, si hacemos la multiplicación y registrar nos cuesta más caro, es completamente ineficiente hacerlo. Entonces, hay que saber que no todo debemos registrarlo. Debemos registrar aquellas cosas que sean verdaderamente importantes para la empresa, es decir, que se vuelvan un ángulo, una cuestión necesaria para la empresa que le dé una ventaja competitiva sobre los demás y que realmente queramos proteger, por un lado, y por el otro, que también tengamos, o sea, que el costo de hacerlo no sea desproporcionado en relación a lo que esa ventaja nos produce económicamente. No se me explicó con esto. Me gustaría saber si estamos en la misma línea respecto a este tema. ¿Entendemos todos este concepto? Sí. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Sí. Ok, perfecto. Entonces, en relación a lo anterior, pues bueno, hay que conocer esa ecuación para distinguir que a veces, y vamos a poner un ejemplo para poder seguirlo, el solicitar una patente no siempre constituye también una seguridad, eso es otra cosa. Es decir, nosotros podemos solicitar, pero también en las primeras clases nos dimos cuenta que casi prácticamente de cada 3 patentes que se meten, solamente se otorga una. Entonces, estamos poniendo también en riesgo nuestro conocimiento de la empresa al divulgarla a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tomando en consideración lo que dice el análisis económico del derecho, como mencionaba, por un lado tenemos la X, que representa el riesgo, y por otro lado tenemos la Y, que es de alguna forma el costo que tendremos o afrontamos en caso de que hubiera una contingencia. Vamos a poner un ejemplo de los que nos gusten. Supongamos que
está la mermelada de la receta secreta, donde Juan y Pedro son socios y esta mermelada está haciendo un hit en su zona, en su pueblo, se está vendiendo muchísimo y empiezan a tener dudas respecto de si se registra o no se registra. Entonces, obviamente la mermelada es una cuestión que a lo mejor es, o sea, yo me puse a buscar si había mermeladas patentadas y sí las hay, pero bueno, más allá de todo esto, supongamos que quien la prepara la mermelada es Nachito, ¿no? Y Nachito anda muy preguntón y eso le preocupa mucho a Juan porque pues Nachito le está preguntando que cómo se hace y la temperatura y bueno, pues eso pone nervioso un poquito a Juan. Y la realidad es que pues, más o menos proyectan y la venta de este producto le va a dejar más o menos solamente este producto 500,000 pesos al año. Y a la hora de preguntarle al abogado entre derechos y honorarios y hacer las redacciones y todo eso, les cobran 60,000. Entonces, pues bueno, al final el riesgo que tienen de esto es, pues, o le pago 60,000 al abogado porque me intente registrar mi patente y posiblemente me la den o no. O la otra es, al final si hacemos esta ecuación entre la probabilidad y el costo, pues nos daría una cifra a lo mejor inferior en costo que lo que es la patente. En este caso, la ecuación resulta ineficiente. Pero también tenemos otra opción, que es un contrato o una estrategia o una estructura de confidencialidad o de secrecía industrial, que a lo mejor el abogado pueda cobrar 5,000 pesos, ¿no? Y eso disminuye el riesgo de 10 a 3. Entonces, es mucho más eficiente, en dado caso, tener una estrategia de confidencialidad, de estructura de secrecía industrial, que pagar una patente. No sé si me explico con esto. Voy a abrir micrófonos por si alguien tiene alguna duda. ¿Alguien? ¿Todo bien? ¿Todo el mundo claro con esto hasta aquí? Ok, bueno. Entonces, vamos a platicar de un caso. Este es uno de los casos que vamos a estar viendo a continuación. En relación, vamos a ver varios casos en los cuales van a necesitar que se involucren, pero es un caso que aunque es un poco viejo, es decir, tiene más o menos como 10 años, para mí es muy evidente respecto a lo que sucedió y es importante que conozcamos esto. Entonces, aunque está un poco viejo, tiene 10 años este caso, no pierde para nada valía, ¿no? Entonces, es un caso de Renault que tiene que ver con espionaje industrial y en la investigación. Entonces, como les mencionaba, este limbo registral en el Research and Development, donde no se han patentado las cosas, están en proceso de ver qué tenemos. No podemos estar registrando todo el día, todos los días. Y a partir de aquí se genera una estructura de secrecía industrial. Y obviamente no todas las empresas son susceptibles de esto porque no tienen el mismo riesgo, pero empresas que se dedican a tecnología, a desarrollo, a innovación, que estas diferencias son súper importantes, pues obviamente se vuelven cruciales, ¿no? Entonces, bueno, pues Renault, víctima de espionaje industrial. El gobierno de Francia confirmó este jueves que el fabricante de automóviles Renault fue objeto de un caso de espionaje que se consideró grave y está enfocado en el desarrollo de su vehículo eléctrico. El ministro de Industria, Eric Besson, aclaró a la emisora de radio RTL que en este caso se trata de guerra económica. Renault ha suspendido a 3 ejecutivos ante sospechas de que su programa de vehículos eléctricos haya sido sujeto a espionaje industrial. Un miembro del comité y 2 directivos fueron suspendidos el 3 de enero ante la recomendación del comité de la armadora. Uno de estos ejecutivos trabaja en el programa de vehículos eléctricos. La armadora está preocupada porque su liderazgo en esta tecnología pueda quedar en riesgo. Renault, en alianza con la japonesa Nissan Motors, ha apostado por esta tecnología. El objetivo de Renault es convertirse en el primer fabricante de vehículos eléctricos con las miras puestas en 2016, que ya pasó, con las miras puestas en 2016 cuando quieren llegar a producir 200,000 unidades. En 2011 pondrán en venta sus primeros modelos, el Effluence, ZE Kangoo y Twizy. Según revela este jueves el diario Le Figaro,
Los 3 altos ejecutivos suspendidos son sospechosos de haber filtrado datos estratégicos sobre el proyecto del vehículo eléctrico. Personas en posición particularmente estratégica que en la empresa, indicó Christian Husson, director jurídico y deontológico de la multinacional francesa. Estos hechos justifican una decisión precautoria que apunta a proteger sin esperar los activos estratégicos, intelectuales y tecnológicos de nuestra empresa, dijo Husson al explicar la suspensión de los directivos. Entonces, bueno, pues obviamente con esto les quiero decir que este tipo de cuestiones suceden en todos lados y a diferentes niveles. Quienes estaban promoviendo estas conductas, en teoría, eran empresas chinas. Y pues obviamente hay cuestiones de corrupción, cuando menos empresarial, que fueron evidentes y que en su momento se concretaron, ¿no? Entonces, voy a activar los micrófonos en este momento. Les pido que quienes no vayan a participar los cancelen, porque vamos a hacer una pequeña actividad con la intención de poner un poco más en contexto algunas cuestiones que son importantes para eso. Y para mí es importante, como tal, que podamos comentar un poco a reserva de lo que ustedes consideran o pueden creer que son las fugas en materia. Y para esto les voy a poner un ejemplo donde quiero que ustedes se pongan en los zapatos de un abogado o del abogado que estaría a cabeza de, por ejemplo, de la Fórmula 1, del equipo de Red Bull, que contratándonos para evitarnos fugas. Entonces, quiero que ustedes me digan qué fugas o qué información o qué formas de fugas consideran que pudieran existir. Acordémonos que los equipos de la Fórmula 1 son muy celosos en su información porque cada información de innovación, de desarrollo en esta materia, constituyen segundos de ventaja en la pista y que obviamente pudiera ponerlos en un mejor lugar. Entonces, me gustaría que ustedes pensaran y pudieran participar de forma abierta y mencionaran qué tipos de formas de fugas de información o qué pudiéramos tener en mente que pudiéramos tratar de cuidar. ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Quiere poder participar para poder platicar al respecto? Creo que podría ser, bueno, de entrada, en la generalidad, todo lo que tenga que ver con ingeniería automotriz, ¿no? Así es. Ingeniería automotriz, pero ¿qué aspecto? O sea, sí, ingeniería automotriz, sí es lo que ellos producen, pero ¿qué estaríamos posiblemente, o sea, cómo pudiéramos perder esta información? O sea, ¿cuáles son las formas o cuáles son nuestros riesgos que pudiéramos llegar a tener que tú como abogado les deberías de mencionar al equipo de Fórmula 1 para evitar que ellos perdieran esta información? ¿Pudiera ser el detalle de los proveedores de algunas de las piezas? Sí, Que, o sea, generalmente, o sea, pues cada constructor es como quien hace las piezas, pero hay escuderías que, o sea, como las consiguen de otros externos. Entonces, pues diría, no sé, el detalle de con quién consiguen algunas piezas o el detalle de el ingeniero que se está encargando de desarrollar el coche que va a correr en el año que viene. O inclusive lo de los pits, ¿no? También, quienes se encargan de como los segundos que ganan, por ejemplo, Williams, que es como el escudería más rápida para cuando entran los carros a pits. Sí. Pudiera eso, no sé si se va a la escudería de Mercedes, pudiera ser como también muy cañón, pues. Eso. Todo lo que me comentas, Ernesto, está súper bien y es importante verlo, pero más bien lo que les pregunto y vuelvo a refrasear es qué métodos o qué hechos pudieran constituir fugas de información, no tanto qué vamos a proteger. Todo eso que has mencionado es completamente, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, pero más allá es lo que me preocuparía o lo que debe de preocuparle a esta empresa que debe de cuidar. No me refiero a la información, sino cuáles pudieran ser las formas de fuga. Pues creo que por los mismos, bueno, se me ocurre, ¿no? Por las mismas personas que colaboran para las empresas de la propia escudería, es decir, los ingenieros, las personas que están involucradas como en la parte tecnológica
interna de todo el asunto. No sé si me explico. ¿Te refieres? Es decir, pero ¿cómo lo cuidarías? O sea, sí, si bien es cierto, sí, la gente que está involucrada es importante cuidarla, ¿cómo la cuidarías? Pues ¿O bueno, cuál es el riesgo que tenemos con esa gente? creo que sería mediante la figura del secreto industrial y la acción sería el prevenirles, es decir, informarles que estarían trabajando sobre los propios secretos industriales con la intención de que ellos conozcan el límite y en consecuencia pues no lo divulguen o no hagan un uso indebido de esa información que obviamente no les pertenece. Ok, muy bien. Pudiéramos ¿Qué otra? retomar también lo que comentabas en minutos anteriores, que Ajá. hay como contratos que supongo suscriben todas las personas que colaboran con ellos, pues advirtiéndoles o poniéndoles algunas sanciones en las que pudieran incurrir si no se van con prensa o van con la escudería contraria o otra con las competidoras y decirles de que pues güey no puedes ir a decirles lo que haces aquí. Ok. Los Sí, también. non-disclosures de los non-competes. Sí, con contratos de confidencialidad tanto a los trabajadores como a los proveedores, y siempre marcando la que es información confidencial y siempre siendo como referencia a lo que son los secretos de la empresa. Ok, sí, Yo, estoy de acuerdo. yo diría que dos contratos. Uno con un contrato de naturaleza laboral, en donde vengan estipuladas todas aquellas condicionantes respecto a la información que tienen acceso a esos trabajadores o colaboradores o prestadores de servicios. Y en ese supuesto ya podría ser primero un contrato laboral y o un contrato de prestación de servicios y además contrato de secreto industrial en donde tenga claro qué recibió, cuál es la información que recibió, derivado de qué relación jurídica recibió dicha información y las consecuencias legales en caso de la divulgación o revelación del secreto. Ok. Ya agotamos lo que tiene que ver con los trabajadores y esas medidas me parecen muy bien. Pero más allá de los trabajadores ya, check. ¿Qué otra forma podría estar en riesgo la escudería de perder su información? Los socios, los dueños propiamente de la escudería o de la empresa. Sí, tal vez. No creo que les convenga a ellos mismos divulgar sus secretos, pero, ajá, ok. Los socios. ¿Qué otra cosa, qué otro riesgo, qué otra forma de riesgo pueden llegar a considerar? Pues en sí, ellos salen mucho en televisión, así que a lo mejor evitar que les estén robando la información o que las cámaras les estén captando cómo trabajan o con quiénes se juntan o qué hacen. Las cámaras, sí, o sea, va por ahí una cuestión, no específicamente las cámaras de televisión, pero hay, o sea, que no tiene que ver con nuestros internos, sino con externos. Las cámaras, digamos que será buena fe, pero ¿qué pasaría si fuera de mala fe? Proteger como servidores o cosas que tuvieran que, como que fueran objeto de filtrar información por hackers o cosas así. Hackers es definitivamente hackers, es una forma de la cual se puede, o sea, hackers es otra de esas mismas. Aquí Robert dice ingeniería inversa, también ingeniería inversa es una forma, siempre y cuando tuvieran acceso a nuestros productos, cosa que a lo mejor en Fórmula 1 es complicada, pero sí, o sea, ya llevamos tres. Es ingeniería inversa, hackers, o sea, de alguna forma robos informáticos y nuestros ingenieros o proveedores o partes relacionadas internas y también socios. ¿Qué otra cosa se les ocurre que pudiera ser de peligro para la escudería? Para no revelar, para que no se filtre información. Dice Jorge que el proceso de equipamientos de vehículos, pero no estamos hablando de proceso, estamos hablando de posibles formas en que se escape la información.
¿No se les ocurre nada más? ¿Hasta ahí nos quedamos? Como que rolen mucho sus colaboradores. O sea, no sé, yo trabajo, volviendo como que retomando el tema de trabajadores, o inclusive otras personas que colaboran con ellos y de repente, no sé, pasan de una escudería a otra. Y es como, pues tú ya llevas algo que supiste cómo hacer ahí y vas y lo aplicas a otro lado. O sea, no Sí, tanto como por supuesto, por de supuesto. El hecho de que los trabajadores pasen de una escudería a otra sería sin duda, un riesgo muy importante para la escudería en el sentido de que te dan información vital y muy importante para la empresa. Es decir, por eso tiene que ver con eso. Roberto, ¿estás por ahí? ¿Estás con tu micrófono? Sí, aquí estoy, licenciado. Gusto en saludarte. Bueno, pues llegó la persona que les había comentado. Roberto Ibarra es, aparte de mi socio, un gran talentoso abogado laboralista. Y bueno, antes de que intervenga Roberto y nos explique un poco más cuestiones que tienen que ver con los contratos de no competencia, que de alguna forma son contravertidos en México por el hecho de que el artículo 5 dice que nadie o nada nos puede prohibir dedicarnos a lo que nosotros queramos. Hay cuestiones que se pueden hacer. Y para eso es que lo invito hoy, porque parte de todo esto que tiene que ver con los empleados o con la gente que forma parte de nuestra estructura, tiene que ser protegida porque es de alguna forma la manera más fácil en que la información se filtra, ¿no? Entonces, en respuesta a lo anterior, y no solamente estos son formas, sino son algunas de las tantas que existen, pues bueno, algunas de estas formas de que la información se pueda fugar son robos informáticos o hackeos, que lo mencionaron y muy bien por ese aspecto. Corrupción interna, es decir, que agarren, como en el caso de Renault que acabamos de ver, que agarren gente que sea clave y le ofrezcan más dinero o le ofrezcan dinero por fuera por estar ventilando información. Imagínense ustedes lo peligroso que es esto, porque si él está adentro y conoce de primera mano todas las innovaciones, todos los fallos, errores, imagínense lo que le va a evitar o lo que le puede dar a otra compañía, a otra empresa, de información vital, sobre todo cuando hay competidores muy férreos. Digo, por eso puse este ejemplo de Fórmula 1, porque son segundos los que hacen diferencias entre uno y otro, o milésimas de segundos. Los competidores, por ejemplo, las automotrices o, por ejemplo, las empresas de tecnología, no sé si se acuerdan que hace como 1 año o 2 años, la hija creo que fue uno de los mandos altos de Apple, se le ocurrió hacer una grabación en vivo dentro de sus instalaciones. Entonces eso fue catastrófico y tiene que ver también con descuidos. O sea, esas son cuestiones que son descuidos también, ¿no? No todo tiene que ser forzosamente algo malévolo o algo, de alguna forma, doloso, sino más bien tiene que ver con cuestiones que sean descuidos. El robo de talentos, que lo habíamos mencionado, y por eso es que Roberto es importante que esté aquí, que nos va a hablar acerca de lo que tiene que ver con los contratos de no competencia o la retención de talento o de información de los talentos. El espionaje se da más de lo que ustedes creen, pero a través de sistemas de espionaje como los drones, como o sea, de forma intencional a través de los hackeos. Si no tenemos una buena red, igual vamos a hablar, en la siguiente clase nos va a acompañar un desarrollador, un developer, que nos va a hablar mucho acerca de estas cuestiones que tenemos que tener en consideración para evitar que nos estén, pues ahora sí que nos puedan espiar, porque al final, pues las cámaras podrán estar apagadas, pero la persona puede estar escuchando y viendo todo lo que quiere. Estamos muy vulnerables porque estamos rodeados de cámaras, ya sea por celulares, por las computadoras. Entonces tenemos que, el espionaje es algo que es real, pues, ¿no? Sí, también tiene que ver con empresas, pero es real. La divulgación no autorizada sucede mucho, y yo que he estado cercano a los equipos de fútbol, a veces se divulga o platican cosas que están apenas cosechándose, que no se han de hablar, y de pronto pues tienen el micrófono ahí enfrente y les parece sencillo. Esto también fue muy sonado con el Spider-Man actual, no sé cómo se llama el actor, pero que no se quedaba callado y spoileaba las películas, ¿no? Al punto que ya le dejaron de pasar los guiones porque tenían miedo que esta persona, como no se aguanta decir lo que va a seguir,
y como eso le da cierta atención a los medios, pues spoileaba las películas y eso causaba grandes daños a las compañías, ¿no? La ingeniería inversa, sin lugar a dudas, no solamente en maquinaria, sino también en productos como los perfumes que habíamos mencionado y también en productos alimenticios, se da. Y es una forma de poder llegar a las mismas fórmulas, sobre todo cuando hay temas químicos que pudieran generarse, ¿no? Y por último, los rompimientos contractuales. Y el rompimiento contractual por excelencia, ya sea de forma culposa o dolosa, es la franquicia. Si yo voy a hacer negocios contigo y te doy una franquicia, es obvio que me voy a abrir de capa contigo porque te tengo que revelar toda la información para que tú puedas operar. Pero si hay un rompimiento de la franquicia, en teoría tendrá que haber contratos. Pero si los contratos no están bien armados, si los contratos no tienen todas estas medidas y mecanismos que se requieren, de nada va a servir que hayamos firmado un contrato de franquicia y de confidencialidad. Entonces, por eso es que es tan importante. Hay muchas empresas, conozco muchísimas empresas que han comprado una franquicia para ver cómo se opera, pagan el ticket de saber el punto y coma de la operación y después, de un día para otro, nomás le cambiaron el letrero de afuera y ya no se llaman, estuve a punto de quemar a alguien ahorita, pero no voy a decir, pero ustedes conocen historias así. Entonces, los rompimientos contractuales también son una forma en la cual se fuga esa información. Entonces, bueno, agradeciendo mucho a Roberto que está acompañándonos el día de hoy, vamos a hacer esta intervención porque para mí es importante que escuchen de alguien especialista en su materia respecto a la fuga de talentos o este tema que tiene que ver con la gente que sale de las empresas y que de pronto brinca a otras. Roberto, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de este fenómeno, si así le podemos denominar, sí. Y por otro lado, que también nos platiques un poco acerca de cómo evitarlo, ¿no? Ya sé que nos expliques un poco cómo funcionan los contratos de no competencia y cuáles son estas posibilidades que la ley nos brinda o estas cuestiones que podemos sí hacer y que no podemos hacer. Gracias, licenciado. Voy a iniciar yéndome al concepto genérico de la no competencia. Estos acuerdos como actos en los que una persona o una empresa, si estamos en el ámbito mercantil, una persona moral, una persona física, se obliga a no realizar determinadas prácticas, generalmente son determinadas prácticas mercantiles, de cara a no generar una competencia desleal, y esa es la palabra clave aquí, que la competencia no sea desleal. Y desde ese punto de vista, de pronto parecía en el derecho mexicano que pugnaba o chocaba con el derecho cuasi absoluto recogido en el artículo 5 de nuestra Constitución del derecho a la libertad de profesión y de realizar aquella actividad económica que más le parezca a cada uno. En este sentido, en el derecho mexicano se han creado distinciones, obviamente las ha creado jurisprudencialmente los tribunales colegiados y la Corte, y han partido del derecho mercantil, y los hemos bajado del derecho mercantil al derecho laboral con relativo éxito. Por lo tanto, los pactos en sí mismos no violan la libertad de ocupación, sino cuando se extienden más allá de los límites necesarios para evitar la competencia desleal. Repito el concepto. Los pactos de no competencia, ya sea entre personas morales, entre una persona física y una persona moral, como los contratos laborales o entre los socios inclusive, no violan el artículo 5 de la Constitución, y así lo han declarado los tribunales colegiados, siempre y cuando esté justificada esa competencia. Y para estar justificada, o para justificar que no se dé una competencia desleal, también nos han dado los criterios para que esto no ocurra. Por ejemplo, de donde parten los primeros criterios, repito que fue en el ámbito mercantil, es común que en el traspaso o en la venta de una negociación, ya sea una negociación en la que se hace una compraventa de acciones, una venta total de acciones entre personas físicas, o el traspaso completo de la negociación, persona moral incluida, o persona física, licencia municipal y toda la maquinaria, equipo, unidad económica de producción completa, pues las partes, para prevenir precisamente el ejercicio desleal de competencia, adoptan este tipo de cláusulas. Y dicen los tribunales colegiados, los criterios de los colegiados, si la prohibición de dedicarse a la actividad de la empresa que se está traspasando es de forma absoluta,
es decir, de forma absoluta en cuanto a actividad y de forma absoluta en cuanto a una limitante o a una ausencia de limitación de tiempo, entonces estamos ante cláusulas que inhiben por completo el derecho recogido en el artículo 5º constitucional y por lo tanto estaríamos ante cláusulas ilegales. Pero si la obligación de no competir se analiza cuidadosamente, si tiene el efecto nada más de evitar la competencia desleal, lo que implicaría que sí, que no es un acuerdo ilimitado, sino que está sujeto a cierto plazo, a cierto territorio, a ciertos clientes o a cierta actividad o productos o servicios, entonces el pacto es lícito. Si pensamos en el pacto más amplio posible que quisiéramos pensar como legal, pues sería una prohibición absoluta de dedicarse de forma completa y total a atacar en el territorio completo, vamos a pensar en todo México, todos los clientes potenciales con esa actividad concreta, pero entonces lo limitaríamos al tiempo y es donde tenemos pactos de no competencia en los que no se podrá dedicar el comerciante o, aquí ya lo bajo, al derecho laboral, a la persona que entró a trabajar a una empresa y se le sujetó a un pacto de no competencia, en este caso en el contrato individual de trabajo, a no competir cuando salga de la empresa, cuando termine su contrato individual de trabajo, a no competir dentro del mismo rubro u objeto de empresas similares, a no contratarse en ellas o a no dedicarse él, persona física, o a no generar empresas él, persona física, como accionista, o a asociarse con empresas, las limitaciones pueden ser variopintas, que tengan que ver con el mismo rubro de clientes, el mismo objeto social de la empresa de la que salió, a atacar el mismo territorio con similar productos, etcétera, etcétera, pero con una limitación de tiempo. Y aquí la doctrina o la jurisprudencia no nos marca el tiempo. Tenemos pactos tan limitados como 1 año o 2 años y pactos tan amplios como hasta 5 o inclusive 10 años. Aquí quiero marcar una distinción. El tiempo de la no competencia no implica que se pueda utilizar nunca lo que el licenciado Ricardo seguramente ya tocó o está por tocar, que tiene que ver con secretos industriales. El secreto industrial es inviolable y no tiene una prescripción o un límite de tiempo preestablecido a partir de que yo ya salí para poder utilizar el secreto industrial de una empresa. Ese es imprescriptible y es intocable e inviolable y por eso ahí hay penas criminales. Es decir, constituye delito el que cualquier persona que conoció un secreto industrial por razón de su oficio o de su trabajo, después vaya y lo divulgue, haya salido hace un mes o hace un año. Y aquí de lo que estamos hablando. Debo interrumpir, Robert, porque es importante en materia de los contratos y muchas veces es el propio contrato o el abogado que no sabe de la materia que estipula tiempo. Es decir, que dice que el secreto o la relación de secreto durará 1 año, 2 años, 3 años. O sea, el secreto siempre y cuando constituya, y vamos ahorita a ver las definiciones de lo que es el secreto como tal, pero siempre y cuando tenga todas sus partes, pues digamos que es indefinido. Entonces, lo que les quiero decir es, no evitemos o no seamos nosotros mismos quienes menoscabemos nuestra propia información competitiva, porque mientras esta no pierda esas características, como bien dice el licenciado Roberto, no dejaría de existir. Si nosotros mismos ponemos una limitante de tiempo, pues a partir de que acabe esa limitante de tiempo, entonces ellos estarían en posibilidad de hacerlo, ¿no? Perdón por el paréntesis, pero es importante, porque muchas veces, por alguna extraña razón, los abogados ponen que el contrato de confidencialidad durará 3 años. ¿Cómo por qué? O sea, ¿quién dijo que 3 años o 5 años? O sea, ¿cómo están pensando que esa cualidad de tiempo es importante? Entonces, hay que dejarlos indefinidos, particularmente en ese aspecto, y no hay que ser nosotros mismos quienes hagamos cada quien en ese aspecto. Exactamente, es tal cual como lo dice el licenciado Ricardo. Inclusive aquí a los abogados, sobre todo a los encargados jurídicos, a los operadores jurídicos, por pura técnica jurídica contractual, la recomendación es que ya saquen de su mente y separen por completo el incluir las cláusulas de confidencialidad y de no competencia como un contrato en sí mismo. De hecho, cuando un cliente lo pide, inclusive así lo pide, oye, ¿me puedes hacer un contrato o un convenio de confidencialidad y no competencia? Pónganle el alto y díganle, te puedo hacer 2 contratos, uno de confidencialidad y otro de no competencia. O incluir la cláusula de no competencia, eso sí es buena técnica y funciona, podemos incluirla como parte del cuerpo completo contractual
ya sea de unos estatutos sociales, de un contrato de asociación en participación o, por supuesto, del contrato individual de trabajo. Y ojo, no lo decimos nosotros, es la técnica inclusive que se utiliza en el derecho anglosajón. Cuando ustedes escuchen NDA, Non-Disclosure Agreement, es precisamente el convenio o el contrato de confidencialidad, tal como se refieren a él los abogados en el derecho anglosajón, y jamás mezclan los dos conceptos. Ese es un vicio, le diría yo, un vicio contractual que hemos adquirido en nuestro derecho mexicano. Combinar hazme un convenio de confidencialidad y no competencia, ¿no? Primero analicemos si se necesita, pero después separémoslos, porque muchas veces no es posible hacer ejercitable, ejecutable un convenio de confidencialidad por el error que está comentando el licenciado Ricardo. Le ponemos o le quisimos poner con mala técnica jurídica un plazo o un tiempo a la no competencia para hacerla legal, que eso es bueno, pero de pronto si está mal redactada, entonces le aplicamos ese término también a las obligaciones de confidencialidad. Y justo lo que dice el licenciado Ricardo, un secreto industrial que no tiene prescriptibilidad respecto de su divulgación, de pronto lo hiciste divulgable siempre y cuando pase un periodo de tiempo. O se puede interpretar así. Entonces, lo mejor es, para no equivocarse, separar ambas obligaciones y redactar un convenio de confidencialidad y de protección de la información que se quiere proteger y otro distinto, que es el de no competencia. Y bueno, iba justamente a eso, ¿no? Si en el primer supuesto es indudable que se trata de un pacto ilícito, cuando bloqueas o limitas, o mejor, cuando le pones un plazo ilimitado a la obligación de no competencia, en el segundo caso no es así, no hay ilicitud, porque se orienta precisamente, así lo han dicho los colegiados, a tutelar el valor jurídico de la competencia leal, por contraposición de la competencia desleal. Entonces, eso que ocurrió y que bajó del derecho mercantil, lo aplicamos también en el derecho laboral. Podemos pactar, por un lado, que los trabajadores no deberán, no podrán, no deberán emplearse en empresas del mismo rubro o giro de aquella a la que se dedica la empresa patrón. ¿Por cuánto tiempo? Ahí sí ya la práctica nos ha enseñado que un plazo razonable suelen ser 2 años para efectos de los trabajadores. Ojo, en materia mercantil podemos extendernos hasta 5, 10, 15, 20 años dependiendo de qué tipo de unidad económica estamos hablando o de qué tipo de información, secretos, tamaño de mercado. En materia laboral no. En materia laboral hemos podido sostener cláusulas de no competencia de hasta 2 años. Ya más de 2 años, la doctrina laboral es que es demasiado restrictivo, ¿no? Entonces, eso por lo que ve a los trabajadores. Ahora, robo de talentos, que es una de las formas de darle la vuelta al tema de la no competencia. Oye, tú y yo como empresas no podemos competir deslealmente, tengamos o no tengamos una cláusula. Pero una empresa le ofrece un mejor trato a un trabajador o a un grupo de trabajadores que conocen el know-how de la empresa y demás, y que no necesariamente, o es muy difícil, probar que esos trabajadores violentaron las obligaciones de confidencialidad. Y puede suceder que esos trabajadores no tuvieran esa cláusula con su anterior patrón. Aquí hay modos o hay formas de evitar, más allá de la cláusula, que las empresas pierdan a la gente. Por un lado, tenemos que es posible pactar cláusulas obligatorias en el derecho laboral. Por ejemplo, cuando contratas a alguien y quieres que permanezca un tiempo mínimo en la empresa, precisamente porque te lleva tiempo entrenarlo o por la información que está adquiriendo, se puede pactar que el trabajador se obligue a trabajar como mínimo y como máximo 1 año en la empresa. Hemos escuchado muchas veces que esas cláusulas son ilegales, pero no, de hecho son constitucionales. La Constitución, el artículo 5 habla, a nadie se le podrá obligar a trabajar más de 1 año en la misma profesión, lo que implica que una persona se puede obligar a sí misma a trabajar como máximo, o mejor, como mínimo, plazo máximo al que se puede obligar, pero como mínimo para la empresa, 1 año. Pasado ese año, podría renunciar sin incurrir en penalizaciones. Ya la forma de redactar las cláusulas de penalización en un contrato laboral son de técnica del abogado laboralista. Nosotros, como los redactamos, es dentro de las cláusulas de sueldo, pactamos como uno de los descuentos aprobados por el trabajador, el 5, el 10% de su sueldo, que será retenido por la empresa en un fondo equiparable al de ahorro, no generará intereses y que se le entregará al trabajador cuando termine su contrato y siempre y cuando se hayan respetado todas las obligaciones del contrato.
entre ellas, pues la de permanecer mínimo 1 año. Y si no, se considera responsabilidad civil por violar su contrato laboral y se quede ese dinero con la empresa. Es una de las formas de desinhibir que un trabajador se vaya de la empresa cuando otra empresa le agrega valor, ¿no? Le ofrece más sueldo. Ciertamente es mucho más complicado, ya lo hemos platicado el licenciado Ricardo y yo, porque un trabajador que gane 15,000 pesos y una empresa que le ofrezca, otra empresa que le ofrezca 30, va a decir, pues con mucho gusto pierdo lo que ya tengo y violo mi contrato y me voy con la otra empresa. No hay forma absoluta de obligar a nadie a permanecer, pero sí hay mecanismos para desincentivar ese robo de talentos y, por supuesto, para desincentivar el robo de la información confidencial. Gracias, Roberto. De verdad, es por eso que lo invité. Mi amigo es muy talentoso. Y bueno, con este paréntesis en materia laboral, me gustaría, si ustedes tienen alguna duda práctica, que pudiéramos, en este momento que está Roberto con nosotros, que la pudiéramos resolver. A sus órdenes. Sí, tengo una duda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un NDA y un non-compete? Es toda la diferencia, abogado. El NDA es non-disclosure, literalmente quiere decir prohibición de hacer pública. Divulgación. Y esta información, el non-disclosure, el NDA, lo que protege es que no se haga pública determinada información. Ojo con esto, ya lo dijo el licenciado Ricardo, yo lo recalco, información distinta del secreto industrial. El secreto industrial es inviolable, salvo que el dueño de los derechos del secreto industrial lo haga público o autorice expresamente a alguien a hacerlo público, el secreto industrial es inviolable. En cambio, el non-disclosure lo que protege es otro tipo de información. Por ejemplo, información, tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares. Esa ley penaliza al titular, al que maneja los datos personales, pero no necesariamente penaliza a quien los conoce y los divulga, penaliza al responsable nada más. Entonces, un NDA lo que protege es precisamente a la empresa encargada de manejar datos personales, datos sensibles o simplemente datos que a lo mejor no forman parte de su secreto industrial de forma directa, pero que lo hacen operativo, ¿no? Por ejemplo, vámonos al caso típico de secreto industrial, la Coca-Cola. La fórmula la conocerán, creo que son 3 personas o 4 personas en el mundo. Pero los trabajadores, ¿no? Los trabajadores conocen, quizá no toda la fórmula, pero conocen los ingredientes, conocen proporciones de algunos de esos ingredientes. Entonces, no conocen el secreto industrial completo, pero participan en él. Un NDA protege el que esa información no salga bajo penalizaciones ya muy variopintas y distintas, ¿no? Penas económicas o inclusive por violaciones mayores a penas de cárcel. Lo hemos visto muchas veces en las películas. Es que firmé un NDA, un non-disclosure. No me van a meter a la cárcel por violarlo, pero se pueden quedar con mi casa si violento esa obligación. Entonces, el NDA es una prohibición de difundir información que la empresa considera confidencial. En cambio, el non-compete es la prohibición de hacer, de dedicarse a algo similar, igual, o que de algún modo cree una competencia desleal para con la empresa con la que no se debería competir, ¿no? Es una prohibición de hacer y la otra es una prohibición de decir o de divulgar. Y repito, no se mezclan. Las mezclamos en el derecho mexicano por un vicio contractual aprendido y ni siquiera aprendido en la universidad. Yo no recuerdo haber estudiado esos dos puntos. Sin embargo, así los tenemos y así los bajas, ¿no? Convenio de confidencialidad y no competencia, si googleas. Entonces, sí son muy distintos. El non-compete, y esa es otra de las características, la obligación de no divulgar información sí admite prohibición absoluta en el tiempo y la de non-compete no lo admite, al grado de que una es legal, la prohibición de difundir información confidencial es perfectamente legal y hasta lógico que no tenga un límite, y en cambio el non-compete se volvería totalmente inoperante si le ponemos un límite, porque no admite medias tintas. No se puede que lo pactes indefinido, pero que luego digas, no, bueno, pero es que lo violó al año, a los 2 años, a los 3 años, eso no es razonable. El non-compete debe ser acotado en el tiempo, o si no en el tiempo, en el espacio. Ojo con esto, yo solo hablé de eso porque se me hace la prohibición más absoluta, pero puedes prohibirle a alguien de forma permanente el competir dentro de un espacio concreto. Tú podrás atacar todos los estados de la República, menos
el Distrito Federal. Es más difícil sostener un acuerdo de esos, repito, porque tiene una prohibición absoluta, pero se puede sostener dependiendo del tipo de empresas o del tipo de giro, de objeto, de servicio, de productos en el que se está, o sobre el que está versando la no competencia. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Gracias, Roberto. ¿Alguien Muchas gracias. tiene alguna otra duda respecto al tema? ¿Les queda claro los conceptos entre uno y otro y particularmente esta relación con los trabajadores o con socios o relaciones comerciales? Yo tengo una duda práctica. O sea, cuando hay un incumplimiento de unos de los contratos que estamos señalando, hay como un camino a seguir. O sea, primero acudir a un órgano jurisdiccional en materia laboral o civil, o a cuál es el que o primero es uno y luego el otro, como para efecto de imponer el cumplimiento, pues, de las penas que se habían estipulado en los contratos. Yo aquí te voy, Roberto lo va a complementar muy bien, pero te voy a dar, ahora sí que como lo valioso de todo esto. Y el tema más complicado es el probatorio. Lo vamos a ver a continuación, pero la cuestión probatoria es la piedra en el zapato en esta materia, particularmente en materia del secreto industrial o en el non-disclosure agreement o lo que tiene que ver con esta cuestión, particularmente secreto industrial, es complicadísimo. Y por eso es que cuando me enseñan algunos contratos de confidencialidad, yo me río y digo, ya, fírmalo, porque aunque lo violaras, no hay forma alguna que nos puedan hacer valer este contrato. Entonces, habiendo dicho esto, le cedo la palabra a Roberto porque seguramente va a rematarlo muy bien. No, bueno, pues ya dijiste lo medular, ¿no? Es muy complicado hacerlos valer, pero la vía es la siguiente. Vamos a partir de abajo hacia arriba, en este caso, no de arriba hacia abajo. Si se trata de un contrato laboral, la violación de las obligaciones de confidencialidad tiene un doble efecto. Por un lado, una violación de un contrato laboral lo que daría lugar a rescindir la relación de trabajo, a despedir al trabajador. Y eso, pues aunque no seamos laboralistas, ya sabemos dónde se defiende. Tú despides a un trabajador, aunque lo hagas con causa, él puede ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje o ya próximamente en un par de años a los tribunales laborales para decir, me despidieron injustificadamente, me dijeron que fue porque violé mi contrato en lo que vea no difundir información privilegiada de la empresa, información confidencial, y es materia probatoria, el patrón tendrá que probar que sí ocurrió y el trabajador hará lo posible por probar que no ocurrió. Sin embargo, por lo que vea la obligación civil, que está previsto, repito, tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, ese es otro boleto. El mismo contrato laboral puede prever la pena civil por violación de las obligaciones de confidencialidad. Y entonces, independientemente de si hay o no un despido justificado o injustificado, puede acudirse a la vía civil. Pero si hay un orden que yo creo que ya intuiste, abogado, el orden lógico. Si despides a un trabajador por violentar sus obligaciones laborales respecto de la confidencialidad, te demanda y no ganas el despido, o sea, no lo confirma una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, prácticamente no se va a ganar en el ámbito civil. Viceversa, si ganas y se considera justificado, el laudo o sentencia de un tribunal laboral es el documento, la prueba reina dentro de un procedimiento civil para poder ir a cobrar la pena civil por violación a las obligaciones de confidencialidad. Eso por lo que ve a los trabajadores. Ya cuando se trata de otro tipo de relaciones, por ejemplo, entre socios o accionistas, la vía es la mercantil. Si se trata de profesionistas como nosotros, abogados, que estamos obligados a guardar confidencialidad aún sin cláusulas, entonces a nosotros nos demandarían o nosotros demandaríamos a otros colegas, por ejemplo, socios con los que colitiguemos el asunto de algún cliente, demandaríamos la reparación del daño por la vía civil. Ya depende de en qué rama, rubro nos estamos moviendo para temas de la competencia material. ¿Alguna otra duda? Apenas vamos Gracias. a entrar al tema. La intención es como irlo redondeando, porque de esta forma, si yo les digo desde el primer momento lo que es el secreto, pues se va a complicar mucho porque se va a desarticular en muchos aspectos la clase. Pero si pasamos de los mitos a la realidad, entonces lo van a entender de mejor forma. Y por eso es que está siendo así un poquito desde lo pues sí, de lo amplio a lo concreto. En relación a este tema, ¿alguien tiene alguna otra duda que le quiera compartir, licenciado Roberto?
¿No? ¿Están todos claros? ¿Todos limpios? Ya saben todo lo que tiene que No, ver súper interesante, muchas gracias. Sí. Gracias, licenciado, por la invitación. Aldo, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Bueno, es para los dos. ¿Qué otros documentos o mecanismos, aparte de los contratos, se tienen que ejercitar para poder demostrar que ha sido violada por alguna de las partes este pacto o estos contratos de confidencialidad? Mira, digamos que la confidencialidad o la no divulgación, como bien lo comentó Roberto, tiene que ver con información que no se considera secreto industrial. Secreto industrial es un tipo, digamos que es como una tipicidad respecto a ciertas condiciones que debe cumplir la información para que siempre y cuando las tenga, que es lo que vamos a ver a continuación, igual Roberto nos puedes acompañar, me encantaría que así fuera, pudiéramos entonces tener ese secreto industrial. Pero si no tenemos ese secreto industrial, entonces tendríamos un acuerdo de confidencialidad respecto de información en específico, que no es como tal un secreto industrial. Es decir, digamos que hay información como, ahora sí que el secreto industrial como lo concibe la ley, tiene características y la información de confidencialidad pudiera ser solamente la que se enuncia por contrato. Y para complementar, abogado, creo que ya estás pensando en la prueba. O sea, el contrato lo que hace es acreditar que existe la obligación de guardar confidencialidad, de no divulgar, una obligación de no hacer, no divulgar. ¿Cómo pruebas en juicio que en efecto fue violada esa obligación de no hacer? Hay múltiples formas. La prueba reina en ese tipo de materias, pues, es la confesión. Conocemos todos el principio, confesión de parte, relevo de prueba. Por supuesto, también se puede a través de testigos que escucharon a la persona hablar de lo que no debía o con quien no debía. También depende, por ejemplo, con los procesos de las empresas, y esto es muy común en las empresas enormes transnacionales. Cuando hay información muy sensible que se pretende que quede guardada, entonces la conocen muy pocas personas o a veces una sola. Y no estamos hablando de secreto industrial. A veces se le asigna, se llaman controles internos, y se le dice a la persona, oye, vas a firmar un non-disclosure porque solo tú vas a conocer de esta información. Solo tú la vas a recopilar o la vas a recabar. Luego, entonces, si se filtra la información, la prueba es de tipo presuncional, pero es presuncional muy, muy valiosa y muy fuerte, porque solo una persona conocía esa información. Luego, si está fuera de donde tendría que estar, solo esa persona la pudo haber divulgado. O sea, ya estamos hablando más de preconstituir pruebas, generar procesos hacia dentro de las empresas, y lo que el licenciado Aldo es profesional, el manejo de la información confidencial, ¿no? La prueba puede ser múltiple, puede ser hasta grabaciones, puede ser lo que sea, pero esta vez ya estamos en materia probatoria, ¿no? Pero el contrato lo que hace es acreditar la existencia de la obligación de no hacer. Si no existe NDA, entonces lo único protegido es el secreto industrial. Si existe NDA, puede haber más información protegida aparte del secreto industrial. Que incluso de hecho, vamos a continuar, y Roberto, me encantaría que nos acompañaras porque su colaboración dentro de esto es importante. Y para esto es importante, y apenas acabamos de llegar al saber qué es un secreto industrial, porque de alguna forma tenemos ya lo que es la información confidencial, pero como tal no sabemos todavía lo que es un secreto industrial. Y perdónenme que sea todo un confeti este extracto de la ley, pero es importante clasificarlo por colores para que podamos reconocer cuáles son estas características o cualidades necesarias y requisito para efecto de que exista un secreto industrial. Entonces dice la ley que se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter de confidencial, que significa obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y acceso restringido a la misma. Como tal, son 5
Es decir, son 5 picos o son 5 condiciones necesarias y absolutas para que tengamos un secreto industrial. Y para esto, y justamente que tienen que ver con esto, también hay una excepción, porque la ley también marca que no se considera secreto industrial aquella información que sea de dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, que con base a la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal. Entonces, son las reglas de las 5 cosas que deben de ser más las 3 cosas que no pueden ser, ¿no? Entonces hay reglas y excepciones, ¿va? Y vamos a ver de una por una el tema de la materia probatoria, porque nos estamos adelantando un poquito, pero aquí creo que Roberto nos puede ayudar también a redondearlo. Y primero, bueno, pues que la información sea de aplicación industrial o comercial, pues es muy sencillo, ¿no? Realmente el poder probar que esta información era de esta naturaleza pudiera llegar a ser sencillo. Entonces, realmente es bajo. A partir de la segunda condición empiezan a haber complicaciones que de alguna forma yo les invito a que reflexionen, porque en muchas ocasiones hasta nosotros mismos no tenemos contratos con nuestros propios socios, colegas, por una cuestión a lo mejor social, pero muchas veces no firmamos esos contratos. Entonces, la segunda es que guarde una persona física o moral. Y aquí el elemento probatorio más importante es el contrato. Pero ojo, no nomás el contrato por el contrato mismo. El contrato debe mencionar para que podamos aterrizar, y por eso les voy a decir algo que sucede mucho y ustedes lo han visto. Y la cláusula dice así: se considerará información confidencial toda aquella que sea como tal, información tecnológica, planos, bla, 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 diseños. O sea, nos hacen un enunciado, un párrafo como de 2 páginas de todo lo que puede llegar a ser confidencial. Y eso, por ningún motivo, nos deja en mejor posición que antes. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que vamos a revelar, en lo absoluto. Entonces, sí y solo si nosotros, de forma enunciativa y expresa, manifestamos que por medio de este contrato se le dará a conocer o se le ha dado a conocer la información relativa a X, entonces sí podemos probar, por medio de ese contrato y su firma, que la información fue otorgada. Porque si no, entonces es como, bueno, pues es que me hizo firmar esto a la entrada, yo que sabía. No podemos convalidar de ninguna manera que nosotros dimos esa información. No sé qué opinas al respecto, Roberto. Sí, es definitivo que ese es el segundo elemento. Lo que pasa es que hablamos de elementos probatorios, pero en realidad aquí estamos dentro de los elementos constitutivos de la acción de la acción de reparación del daño por violación a obligaciones de confidencialidad. O sea, el primer requisito de la acción es acreditar que existe pacto de confidencialidad. Y el segundo requisito o elemento constitutivo de la acción es acreditar que existe esa información confidencial, y el tercer requisito es que se le dio a conocer. Así es. Entonces, son 3 requisitos que tienen que ser probados en juicio, y se puede hacer todo dentro de un contrato bien redactado. Claro. Entonces, por favor, no agarren esos contratos o no usen, de nada sirve ese contrato. A mí cuando me llega un contrato que dice, será información confidencial, bla, 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 de verdad es que no sirve de nada, porque no va a haber forma que me prueben que mi cliente conocía específicamente de eso. Entonces, ustedes no sean esos abogados balines y hagan su contrato específico. Incluso yo en mi práctica profesional lo que hago es que por medio de este contrato se hace conocedor o recibe por medio de este o ya conoce derivado de la relación y conoce que es confidencial este proceso. Ve proceso. Y de una descripción breve de lo que es el proceso. Entonces, solo así podemos configurar que realmente esas cosas que son importantes para nosotros están protegidas. Si no, no. Porque lo general no nos ayuda de nada, y menos en este caso. Entonces, la única forma de que podamos constituir que la otra persona guardó esa información, es decir, que ella estaba en esa posesión, es por medio del contrato y por medio de esa forma expresa en la cual manifestemos que se le dio a conocer esta información. Ahora, carácter confidencial, y es importante,
si a pesar o a reserva de, todo tiene que venir confidencial, y por eso también es importante que se firme. Cuando aparte del contrato se le da información o se va generando información nueva, se debe manifestar siempre que es confidencial. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces la ley misma nos dice que no se considera secreto industrial. Entonces es una condición sine qua non para efecto de que sea secreto industrial. Si no le ponemos la leyenda confidencial, pelan. Siguiente. Que sea ventaja competitiva. Y aquí esto es súper, súper complicado, porque el que sea ventaja competitiva no es digamos que no es tan fácil de definir, al menos la ley no lo hace. Entonces, cuando la ley no lo hace, tenemos que recurrir a lo que la teoría, al menos de competitividad, que el padre de ella, ahorita vamos a ver, es Michael Porter, nos dice y nos hace referencia a lo que puede llegar a ser una ventaja competitiva. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto también es complicadísimo, porque el hecho de decir, oye, yo te revelé esta información que es muy importante, pero si no probamos probar que era ventaja competitiva, estamos hablando de absolutamente nada más que información confidencial o información privilegiada. Si me permites interrumpirte, licenciado, sería sí, claro, por favor. Me voy a retirar, pero respecto de esto que el licenciado dice, y también es profesional en el tema, para poder acreditar la ventaja competitiva de la información confidencial, uno de los métodos que hemos utilizado en el último año y medio ha sido el de la evaluación de intangibles. Un corredor público, por ejemplo, puede hacer la evaluación de los intangibles, en este caso del secreto industrial de la empresa, el secreto industrial propio de la empresa, industria, comercio, del negocio. Para efectos prácticos, el corredor lo que hace es equiparar o hacer una fe de hechos, el equiparable a una fe de hechos civil, como lo hacen los notarios, en la que él simplemente escucha y anota lo que los depositarios del secreto industrial, los conocedores de los procesos, le están diciendo. Y ellos mismos le exhiben los números y le explican cómo esos procesos se traducen en los determinados números de ingresos, facturación, etcétera, etcétera, del mercado. Y el contador público, el corredor público, utilizando las normas contables internacionales y los procesos que la ley de evaluación le dan como corredor, como evaluador de intangibles, le da un valor a la información confidencial, en este caso al secreto industrial. A partir de ese momento, ya hay un parámetro para medir cómo esa información repercute y se refleja en las finanzas de la empresa. Entonces, ese es un modo, volvemos a los temas probatorios, es uno de los modos para poder tener un parámetro, para poder acreditar cómo esa información confidencial se vuelve una ventaja competitiva. Y el licenciado va a platicar de los otros ahorita, ¿no? Pero ese último... Aquí sí. Nos acompañan dos corredores, tanto Elsa como el licenciado Jorge Olivares, son ambos corredores y bueno, ya nos podrán... No, bueno, pues ellos pueden ampliar muchísimo. Con la ventaja adicional, porque justamente esto lo descubrimos, voy a decir, por accidente, como los grandes descubrimientos, porque nosotros utilizábamos la evaluación de intangibles para lo que ordinariamente lo utilizamos, que es para deducir para efectos fiscales, ¿no? Y sin embargo, ya teniendo el instrumento, en este caso la póliza del corredor, con todos los números y la declaratoria de una existencia de procesos confidenciales llamados secreto industrial, fue que pudimos utilizar esa información para poder acreditar concretamente en un juicio, no era un juicio de violación de confidencialidad, pero concretamente en un juicio que sí existía el secreto industrial y que ese secreto industrial tenía un valor en el mercado. Y a través de peritajes pudimos acreditar qué ocurriría si no existiera ese secreto industrial. Entonces, pues ya, qué mejor que de pronto darle la palabra a los corredores, ¿no? Pero funciona y es otra de las maneras, y repito, llegamos a él, teníamos ya la prueba, ¿no? La prueba surgió de una estrategia fiscal que es más o menos común, más o menos conocida y difundida, pero se pudo utilizar en el ámbito en este caso, ¿no? De darle valor y acreditar el secreto industrial. Yo me tengo que retirar, abogado. Te agradezco muchísimo la participación. Gracias, Roberto. Con permiso. Gracias. Bueno, continuamos. Y el haber adoptado los medios suficientes para preservar su confidencialidad, cosa que también es dificilísima, porque tendríamos que probar
que tuvimos mecanismos que protegieran o hicieran algún tipo de contención para que la gente no tuviera acceso a esos secretos. Entonces, también en la siguiente clase nos va a acompañar una persona que es experta en materia informática, que nos va a hablar de los diferentes tipos, a lo mejor para la mayoría va a ser como hablar en arameo, pero que nos va a decir un poquito de qué podemos hacernos uso en materia de seguridad, sobre todo electrónica o virtual, ¿no? Entonces, poder adoptar medios suficientes, y la palabra suficiente también es un problema, porque ¿quién tasa? ¿Quién mide lo que es suficiente? Entonces, oye, es que tenía contraseña, híjole, es que eso es suficiente, no es suficiente, tiene que tener firewall, tiene que tener algún tipo de sistema adicional. Entonces, el suficiente se vuelve un tanto complejo de definir en este caso, ¿no? Y obviamente también es difícil de probar porque si a pesar de que nosotros sabíamos como tal, tenemos un contrato, tenemos las condiciones previas, pero no podemos soportar o probar que nosotros tuvimos medios para poder preservarlo de forma suficiente, pelamos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, Yo sí tengo una gracias. duda, Aldo. Sí, adelante. Rubén. Respecto ahí a la formalidad de los contratos, para que pueda deducirse que realmente está recibiendo el secreto industrial la persona que lo tiene que guardar. Ajá. Tenemos que describir el secreto como tal, es decir, ¿No? algún extracto o de qué se trata o qué es lo que está recibiendo en sí a manera de secreto industrial para que pueda considerarse como tal o cómo se maneja. Yo como lo uso es por medio de una síntesis de el secreto en cuestión. Es decir, por medio de este contrato se le hace conocedor y sabe o recibió información en tiempo pasado o en tiempo presente, recibe información en materia de proceso industrial para la fabricación de A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. No con eso tienes que ponerles exactamente el proceso, sino identificarlo. Es decir, ponerle un título y una síntesis breve de qué trata. No por ello tienes que hacer una descripción completa del invento, pero sí pudieras hacer una síntesis para que sea indubitable el hecho de que realmente estaba siendo conocedor de eso. No sé si me explico con esto. Sí, Aldo, muchas gracias. No, con mucho gusto. No funciona para el Otra caso. pregunta. Ajá. ¿Qué formalidades tiene que tener el contrato? ¿Tiene que ser ratificado ante fedatario o es suficiente con que se celebre entre las partes y unos testigos? ¿O cómo se hace? Es suficiente que sea entre las partes y unos testigos. No es necesario, digo, depende de lo que esté en juego, pero por lo general se suele usar es ante dos testigos. Gracias. De nada. No funciona para el caso señalar los mecanismos que se adoptan para proteger la información. O sea, así como se hace una síntesis de la Sí, información que se está dando, señalar que también dicha información es protegida a través de la suscripción del contrato y además, pues, determinados mecanismos de protección. sí, justamente. De hecho, la siguiente clase vamos a ver eso y también se agrega las medidas de protección que se consideran para este caso suficientes, como pueden ser la entrega de contraseñas para efecto de acceder a esto, a lo mejor el hecho de que son equipos, o sea, por medio de un equipo personal, no compartible, por medio de un sistema por ejemplo, de seguridad cibernética o de seguridad virtual que evita las fugas de información, tú pudieras en el contrato hacer mención de forma expresa de cuáles son estas medidas que se podrían considerar suficientes para el caso, para efecto de la no divulgación. Y eso obviamente nos ayudaría mucho para efectos probatorios. Y obviamente tendríamos que, en su caso, pues comprobar que sí existían esas medidas. Gracias. De nada. ¿Les va quedando claro como la complejidad del tema? O sea, de lo que parecía un poco sencillo a de pronto lo encasillado que está y la importancia que el contrato tiene que estar bien redactada. O sea, que es de alguna forma la parte clave y que nosotros como abogados o la mayoría que son abogados se ha dado cuenta que ha firmado contratos que están hechos
con los pies en ese aspecto. Pues. Yo creo que nadie ha visto un contrato bien hecho poniéndonos en perspectiva. Entonces, se vuelve un embudo de entre lo que se considera secreto industrial, que es información, que se guarde, que significa una ventaja competitiva, que se hayan optado medios y que sea información referida, ¿saben?, a cuestiones de procesos de servicios, productos, etc. Entonces, si algo de esto rompe esa cadena, no tenemos un secreto industrial. Tenemos información confidencial y podrá tener las penalidades que el contrato mismo establezca, pero nunca la fortaleza que la secreto industrial te da, porque el secreto industrial no es sujeto de una infracción, es directamente un delito. Entonces, si tú violas un secreto industrial, no te van a infraccionar y te van a decir que qué mal, es directamente delito. Entonces, por eso es que es tan importante amarrarlo y por eso es que es tan contundente en materia legal, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tenemos las reglas, del lado derecho tenemos las excepciones para que ustedes puedan revisarlas para este caso en concreto. Y bueno, en materia de ventaja competitiva, lo que, o como se suele de alguna manera aterrizar, tiene que ver con un liderazgo con base a la capacidad de una empresa y lo que desarrolla. Y hay dos tipos en específicos, cuando son de diferenciación y cuando son por costos. Esto no es invento mío, es de Michael Porter. Y más o menos se ven así. Diferenciación tiene que ver con marcas de moda, en este caso no reveladas, sabores, experiencias, presentaciones, empaques, etc. Cuando estos son divulgados, es decir, cuando forman parte de un elemento que se exterioriza, es decir, que son del alcance del público en general, evidentemente no son secretos. ¿Por qué? Pues porque son públicos. Sin embargo, si dentro de, pues en este caso, por ejemplo, los sabores o las recetas, pudieran ser un secreto industrial. Ahora, por otro lado, tiene que ver con los liderazgos por costo, es decir, que sea más barato, que sea más rápido, que tenga mejores procesos, que tenga algunos canales o que tenga contactos, o sea, que tenga alguna relación en específico, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra, cuando existe una ventaja competitiva de estas dos naturalezas, es que se convalida el secreto industrial, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos de distintas ventajas competitivas, ya sea por liderazgo en costos, diferenciación o incluso cuando combinan. Por hoy, la intención es que pudiéramos analizar un contexto general, que pudiéramos darnos cuenta la fragilidad de esta figura, que si no se usa de forma adecuada, prácticamente no tiene ningún efecto, y a la vez que con este contexto que tienen, empecemos a ver casos concretos a partir de la siguiente clase, con la intención de poder ver un poco más la práctica, porque lo que es la teoría, pues son 4 artículos, y lo pueden leer perfectamente ustedes en su casa. No es la intención, lo vamos a ver, pero lo que quiero que vean y que se den cuenta es en la práctica cómo lo pueden ejecutar, porque si no se hace de forma correcta, no tiene ningún sentido. Hasta aquí, siendo las 7:30, ¿tenemos alguna duda? No, Aldo, todo muchas bien. gracias. Gracias. De nada, espero que sea claro y que podamos empezar a tener los conceptos muy arraigados. La siguiente clase va a ser, como les mencioné, un poquito práctica en la parte de que vamos a ver clausulado de cómo debe estar el contrato, tanto en la parte como de definir igual estas dudas que ustedes tienen, estas cuestiones para poder amarrar muy bien. Y vamos a ver casos concretos prácticos para poder ver en cada caso cómo lo haríamos. ¿Por qué? Porque es la única forma de, una vez sabiendo a qué nos podemos exponer en la vida diaria, pues anticiparnos. Entonces, espero que haya sido de su agrado. La verdad es que la intervención del licenciado Roberto siempre es muy buena, es un gran abogado. Y bueno, es importante que pudiéramos tener un complemento laboral, porque este tema tiene mucho que ver con los trabajadores. Si no hay ninguna otra duda, me despido y les agradezco como siempre que estén aquí en 1 de mayo y en viernes por la tarde.
nos vemos la siguiente semana. Les escribo Muchas por medio gracias. del grupo. Muchas para gracias. definir Gracias. por la conferencia que Gracias, tenemos. hasta luego. Hasta luego, Gracias. gracias.